Hola, mi nombre es Diana Laura Torres Rojas, alumna de la UNAM de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la carrera Comunicación y Periodismo. El día de hoy me encuentro con el profesor Miguel Ángel Velasco González, especialista en el Medio Oriente y Latinoamérica. Él es profesor de Relaciones Internacionales en la FES Aragón. Imparte la materia de América Latina, una visión histórica, y la materia de Historia de las Relaciones Internacionales. El profesor Velasco nos concedió un poco de su tiempo para ayudarnos a complementar nuestra información sobre la problemática educativa que atraviesan las mujeres de Afganistán actualmente. Comenzamos. La primera pregunta es, ¿qué interpretación le dan los talibanes al Corán para mantener a la mujer sometida? ¿Y si es una visión extremista, según su? Eh, la visión que ellos les dan es la aplicación de la Sharia, que es la ley musulmana desglosada de lo que es el libro que es sagrado para ellos, que es el Corán. ¿Es una visión extremista? Sí. La segunda pregunta es, respecto a la normatividad, ¿qué leyes se han impuesto que les impide a las mujeres ejercer su derecho a la educación o si existen otras leyes que salvaguarden ese mismo derecho? Pues si partimos de la Sharia, no le deja un margen de libertad a las mujeres. Por lo tanto, su posición dentro de la sociedad afgana está determinada por un cúmulo de ideas religiosas. La tercera pregunta es, Afganistán forma parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Por ende, el país está obligado a garantizar la educación a las mujeres. Sin embargo, no muestran interés en ello. La pregunta es, ¿existen organizaciones como la ONU o Amnistía Internacional que puedan intervenir directamente para cumplir o hacer cumplir a Afganistán este acuerdo? ¿O no hay forma legal de salvaguardar los derechos educativos de la mujer? Yo parto de una idea pesimista. La ONU simplemente sí se encuentra presente, pero es inoperante. No tiene una capacidad de coerción como para poder obligar a una parte a que cumpla ciertos parámetros del derecho internacional. Simplemente emite resoluciones y si se quiere, se acatan y si no, se olvida. Ese es un punto. El segundo, ¿qué hace la comunidad internacional? Nada. Segundo, la opinión pública mundial tampoco. Y por ende, la situación de las mujeres se encuentra en un estado deplorable actualmente. Y sobre todo, a partir de que los talibanes se encumbran en el poder, a partir de 2021. Tuvieron un ligero respiro durante 20 años de ocupación extranjera, como lo fue los Estados Unidos. Pero de ahí a que digan que alcanzaron las libertades máximas, mentira. Sí, porque seguían bajo, pues, dentro de otra sumisión, por así decirlo, que era la estadounidense. Si lo ven desde esa perspectiva, sí. Entonces aquí lo más lamentable es pensar que tienen que llevarlos de la mano para ser libres, en primera. Y en segunda, el punto, el cómo entiende la libertad el gobierno estadounidense es muy diferente a cómo la puede entender el ciudadano o la ciudadana común y corriente en Afganistán. Llámese mujer, llámese anciana, llámese niña, llámese niños incluso, que el niño está un poquito más privilegiado.
porque tiene una cierta superioridad como niño en relación a la niña, y la niña está en total desventaja. Ejemplo, actualmente a las niñas nada más las dejan concluir hasta el 7º grado y de ahí a casa. Que no nos espantemos. Actualmente en China se pretende llevar a cabo esa política de recluir, por decirlo así, empleando esta palabra, de recluir nuevamente a la mujer en casa. Y la occidental, pues goza de ciertas libertades, y no es una libertad plena, absoluta. Entonces, si vamos a comparar culturas, pueblos, civilizaciones, etcétera, vamos a ver que en una balanza ahí se llevan el equilibrio más o menos. Son libertades condicionadas. Exactamente, y por lo tanto no hay libertad. Aquí tengo otra pregunta, que es si la educación, si el mandato del talibán sigue, ¿usted cree que vaya a haber como que ellos cedan algo? Porque ellos estaban diciendo que iban a cambiar los uniformes, que iban a cambiar el plan de estudios, pero pues no se ha dicho, desde el 2021 eso lo vienen diciendo, es como una excusa para no quedar mal públicamente, pero en realidad no piensan, como no están actuando. No lo van a hacer. Sencillamente no se va a hacer. Mi postura es pesimista, y quizás ese pesimismo tenga principios causales, pero de ahí a que ellos cedan, de ninguna manera. Actualmente ¿cómo podemos decirle? Se desplazó a la mujer incluso de universidades. Se desplaza a la mujer incluso de los centros de trabajo. Entonces, si ellos realmente quisieran tener un avance educativo, ya hubieran contemplado o incluido en todo este proceso a la mujer. Y sin embargo, la siguen reprimiendo. Sí, porque incluso el privar a la mujer de sus estudios es como un retroceso para el país, ¿no? Porque, o sea, sí estaban estudiando, pero de alguna forma el país, al detener como el avance de la mujer en la educación, también retrocede el país en general. Depende de la perspectiva. Para el talibán no lo es. Simplemente el hecho de tener una regresión a su pasado es un avance para ellos, porque restablecen los viejos principios que para nosotros pueden decir que son arbitrarios, que están en contra del progreso, que no son inclusivos. Bueno, para ellos el hecho de hacerlo, dicen, bueno, estamos restableciendo una sociedad que se había perdido. Y en cambio, para la mentalidad occidental sí es un retroceso. Entonces, en su opinión, el hecho de que los talibanes le prohíban a la mujer la educación es más bien para que ellas no abran su mente a lo que realmente a lo que realmente debe ser, no a lo que los talibanes creen que debe ser. O sea, la educación atenta contra los principios de los talibanes. Siempre y cuando la mujer se supere. Entonces, cuando la mujer llega, digamos, a un nivel superior, sí atenta contra el poder de los talibanes, y por ende de los hombres en calidad de musulmanes. Pero aquí es de una concepción extremista. Sí. Porque no todos los musulmanes piensan y actúan como lo hacen los talibanes. Hay musulmanes con una mentalidad muy abierta, incluso se han occidentalizado.
Y hay musulmanes que no. Es como el mexicano. Hay mexicanos librepensadores y hay otros que realmente nunca han salido de esa mentalidad, por decirlo así, machismo. ¿Sí me explico? Sí. O sea que no es conveniente criticar a una sociedad tan tajante porque nosotros somos un ejemplo de lo poco o de lo mucho que ellos a veces hacen. Sí, de hecho eso me lleva a mi siguiente pregunta, que es en la Sura An-Nisa 4.1, según el Corán 30.21, menciona que los hombres y las mujeres son iguales al haber sido creados de una misma alma. La mujer no ha sido creada para servir a los propósitos del hombre, sino que ambos han sido creados para beneficio mutuo. Pero, ¿cuál es la interpretación que los talibanes le dan a esta sección respecto a la educación de las mujeres, o lo ignoran por completo? Yo imagino que lo ignoran. No precisamente, porque si se lee completo el Corán, hay partes en donde dice que Dios estableció un orden. Primero el hombre y después la mujer. En una mezquita, cuando se entra, la mujer no puede ir enfrente del hombre o al lado, tiene que ir atrás. En el mismo Corán está la tragedia. Si se lee completo el Corán, es la tragedia. ¿Por qué? Y un ejemplo lo tenemos. Surge el judaísmo, el cristianismo y el musulmán. Pero lo que hace Mahoma es criticar a judaísmo y cristianismo sin saber que iban a hacer una nueva religión. ¿Sí estamos? Entonces, si contemplamos la idea de la mujer en la Biblia, está mucho peor. Génesis y Levítico, ejemplo, en el Génesis. ¿Dónde echarle a la mujer? ¿De una costilla de quién? De Adán. Entonces el varón y la varona. Después viene la maldición. Y en el Levítico dice que la mujer es sucia e impura. ¿Por qué? En la misma Biblia. Y si el cristiano se rige por la Biblia, pues lo va a seguir. Y si nosotros, si gracias a Roma tenemos el derecho, y si no, ¿por qué es sucia e impura la mujer? ¿Por qué? ¿Por el periodo qué? Por el periodo menstrual. Y esa concepción la tiene el judío. Si tú estás en un periodo y te sientas en esa silla, si tú estás en ese periodo y te sientas en esa silla, hay que purificarla, hay que limpiarla. Ese es el judío y el cristiano. Y criticamos al musulmán. Claro que el musulmán tiene lo suyo que criticar, y muy justificable, pero si vamos a criticar a uno, vamos a criticar a todos. Sí. El problema es que ellos se toman como más en serio, ¿no? Y el judío también. El cristiano, porque nosotros somos ya una mezcla de un sincretismo. Ya se suaviza la situación. Pero si vamos a los extremos, se da. Entonces el talibán está como de un lado muy extremo del Corán. Sí. Sí, es como la conclusión. Todos los musulmanes le pueden dar como su propio... No todos los musulmanes. Los talibanes. Sí, sí. O sea, porque los musulmanes, hay muchos que son librepensadores, que están abiertos al cambio, a la transformación, a la innovación, y hay otros que realmente son una pesadilla, como el talibán. sí, exacto. O sea, como en el cristianismo, cada uno le puede dar como su propia interpretación, cada persona, pero hay un cierto sector de personas que lo toman como de un lado muy extremo. Sí. Y ese extremo es el talibán.
Efectivamente. Y ya por último, ¿usted sabe si existen escuelas clandestinas de mujeres que siguen luchando para conseguir este derecho? Un ejemplo, y no precisamente una escuela, Malala, con alguien que alce la voz, basta y sobra. Así de sencillo.